a los presentes y a los que nos siguen en las redes. A nombre del Grupo Origen hacemos esta presentación, este evento, que es la presentación del libro Fenomenología del Espíritu Andino de Javier Hernández. En primer lugar, quisiera señalar que el Grupo Origen, que organiza esta presentación, es un grupo de estudios de metafísica conformado por profesores, egresados y estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El grupo ha sido fundado en el año 2012 y hemos hecho eventos, coloquios y lecturas y algunas presentaciones. Y esta vez tenemos el agrado de presentar este texto de uno de nuestros miembros, que es Javier Hernández, un egresado de la Escuela de la Filosofía, que en este momento tiene a su cargo el curso de Hegel, el seminario de Hegel aquí en la Escuela de Filosofía. Tenemos también con nosotros al profesor Zenón de Paz, docente reconocido, que se ha dedicado a estudios andinos, ¿no? Especialista en filosofía en general especulativa, y también es un docente interesado en Churata. Nos acompaña también Jonathan Cornejo, egresado de la Escuela Profesional de Filosofía, quien en este momento viene investigando y haciendo una tesis sobre Churata. Y finalmente Freddy Almanza, egresado de la Escuela de Filosofía, quien se ha dedicado a trabajar en el idealismo alemán. Bueno, pasamos entonces, damos 15 minutos más o menos a cada uno de los presentadores. Primero va a hablar el profesor Zenón de Paz, luego Jonathan Cornejo, luego Freddy Almanza, y finalmente le daremos la palabra al autor Javier Hernández. Comenzamos con el profesor Zenón de Paz. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los compañeros del Grupo Origen, la persona de Dante, por esta iniciativa, por esta actividad que ahora nos congrega, que hallo en primer lugar muy pertinente, ¿no? Porque nos invita a conversar sobre el texto de Javier Hernández, aquí conmigo en la mesa, el autor, que es un texto muy sugerente por algunas razones que todos nosotros seguramente vamos a ir señalando, ¿no? Es un texto además muy audaz, digamos, ¿no? como se espera que sea la reflexión filosófica. ¿Por qué digo que es un texto audaz? Porque se construye en diálogo con un texto clave de la tradición filosófica, de la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no? Que es un texto de pretensiones totalizantes, ¿no? Busca una totalización y cierre, en el caso particular de Hegel, de toda una tradición civilizatoria, ¿no? Occidente, ¿no? Cuyas raíces Hegel, que está muy cerca de los románticos, claro, sitúa en Grecia, ¿no? Reconociendo, concediendo de paso un papel relevante a su propia tradición, la tradición germánica, cristiano-germánica, que es aquella que finalmente realiza la marcha del espíritu en su etapa culminante. En esta revisión que hace Hegel de la marcha del espíritu en la historia, de su despliegue en la historia, por lo mismo muestra muy bien lo más característico de la tradición occidental y particularmente del momento en el que él se
literaria, la modernidad, en un punto culminante de ese proceso. Culminante en el sentido, digamos, tal vez en el sentido griego, ¿no? Ellos identificaban el culmen con lo que llamaban arejé, ¿no? En su momento mayor. Es que Hegel está viviendo el momento de la ilustración, que es tal vez seguramente cuando la tradición moderna alcanza su mayor empuje, digamos, ¿no? Ahora estamos viviendo la inercia de aquello. Y quizá estemos situados ya, o por lo menos en el umbral de un cambio de época, sino de un cambio de alcances civilizatorios también. Por eso mismo es que resulta interesante que Javier haga dialogar ese texto hegeliano que tiene esas características con la tradición andina, es decir, con otra matriz civilizatoria, la nuestra. Y entonces esto me parece algo en particular valioso. Y como resultado de ello, lo que Javier nos presenta aquí en el texto es una muy buena lectura de Hegel. Si solo se tratara ya de una aproximación comprensiva a la fenomenología del espíritu, cosa que no es sencilla, más de una vez dicté el seminario respectivo, el de fenomenología del espíritu de Hegel, y cuanto material revisé al respecto, no era precisamente digerible en primera instancia. Ustedes saben mejor aquello, ¿no? Lo interesante es que la presentación que va haciendo de Hegel y de la fenomenología en específico Fabián en este texto es sorprendentemente entendible, lo cual ya es todo un mérito. Entonces, si solo fuera por ese lado, por el lado de la fenomenología, ya considero el texto altamente recomendable. Pero además, y sobre todo, tiene este otro componente. Lo que Javier ensaya aquí es un diálogo intercultural o una reflexión filosófica intercultural. Ya hemos dicho, poniendo en juego estas dos matrices civilizatorias. En el caso de la tradición andina, a diferencia del referente occidental moderno que es la fenomenología, y ya es suficientemente comprensivo, quiero decir, abarcador. En el caso de la tradición andina, ustedes ya estarán pensando, pero ahí no hay un texto referencial similar, como que lo veamos, ¿no? Por lo mismo, en este diálogo, Javier pone en juego múltiples referencias. O sea, lo que quiero decir es que es un texto muy bien documentado también sobre lo que hasta ahora sabemos o conjeturamos respecto al pensamiento andino, que es, entenderán ustedes, difícil de tener suficientemente claro, ¿no? Los restos materiales están allí y se pueden estudiar, digamos, con mayor detalle, pero en términos del pensamiento y sobre todo de la dimensión filosófica o digamos metafísica del pensamiento, esto se hace más difícil. Pero del diverso material disponible, crónicas, textos originarios como el manuscrito Guarochirí, por ejemplo, y los estudios más recientes de distintas disciplinas, claramente se nota por una profusión de notas precisamente aclaratorias y de citas y demás, que Javier los ha ido abarcando con bastante paciencia y con bastante pertinencia, diría yo, ¿no? De manera que por los dos lados, por el lado de la presentación de la mirada hegeliana de la experiencia humana,
y por el lado de lo análogo en el mundo andino, el texto de Javier, para empezar, está muy bien documentado y es bastante comprensible. Ahora, ¿qué resulta de ese diálogo? Javier adelanta ya de inicio que va a ir entretejiendo ese diálogo en una lógica al mismo tiempo, dice, decolonial e intercultural, dando razones para esa elección, señalando que esa doble entrada permite poner en juego la mayor potencia heurística de ambas entradas y al mismo tiempo, digamos, limitar algunas de sus consecuencias más discutibles, ¿no? Y creo que efectivamente es así. Por tanto, tiene una mirada bastante cauta de las dos tradiciones, en particular de la tradición occidental, que ustedes ya habrán notado en textos sobre todo apologéticos del mundo andino. Hay un problema con esto, ¿no? Por lo general tienden a una visión, digamos, maniquea, en que Occidente resulta mal parado a costa frecuentemente de una suerte de caricaturización aún, ¿no? Extrema simplificación. No es el caso en la entrada que nos provee Javier, ¿no? Y bueno, ¿qué resulta de aquí? Un camino compartido, pero con múltiples atajos de uno y otro lado en estas dos vías, porque va paralela a una fenomenología de la experiencia humana desde la mirada moderna occidental, la de Hegel, y va lo mismo desde la experiencia andina. Por lo mismo, tomando como referente lo que hace Hegel, esto inicia ciertamente con la certeza sensible, con el análisis de lo que el hombre moderno supone es la experiencia originaria, ¿no? Decía Borges que los hombres modernos somos espontáneamente empiristas. Hegel también lo asume, y tiene razón. Somos espontáneamente empiristas y tendemos a asumir el esquema empirista del conocimiento, donde efectivamente esto que se llama certeza sensible sería lo primario, lo decisivo, ¿no? ¿Cómo va aquello en el mundo andino? Javier rápido se da cuenta de que allí parece haber una primera diferencia, porque mientras hay una tendencia en el mundo moderno a particularizar, a individualizar, a atomizar, en el mundo andino de entrada, más bien hay una sensibilidad, porque se trata de una sensibilidad, digamos, holística, relacional, o revisional, como diría Heidegger, y además una sensibilidad en la que la totalidad se experimenta como viviente y sapiente. Ya eso marca, de hecho, una diferencia con lo de Hegel, que Javier va a hacer notar de entrada. Y con el paso siguiente, como sabrán quienes hayan examinado a Hegel, luego de haberlo hecho con la certeza sensible y haber notado desde el interior sus limitaciones o sus asunciones no sostenibles en la descripción que él emprende, pasa a la percepción, lo de la percepción resulta más factible, claro, de examinar con los referentes andinos que hay. Y Javier lo hace de manera muy interesante, por ejemplo, mostrando cómo esta sensibilidad
que experimenta todo en la condición de lo viviente, agente, etc., multiforme, se manifiesta en la sensibilidad. Y en un análisis notorio que hace de la iconografía prehispánica, Chavín en particular, muestra cómo hay estos juegos estéticos en los que este elemento se muestra, yo diría, muy bien, de manera sumamente sugerente. Pero en ese punto justo, donde una misma figura se duplica, se multiplica, en fin, en ese punto ya reconociblemente aparece lo que Hegel llama el juego de fuerzas, que en Hegel, sin embargo, todavía aparece después, en el entendimiento. Claro, esto tiene que ver con que en el mundo andino esta mirada, digamos, de lo real como viviente instala de inicio aquello. Ahí notamos, por ejemplo, una diferencia también. Pero ya, en términos generales, hay dos partes importantes en la fenomenología del espíritu de Hegel, que en este ensayo de fenomenología andina no aparecen. Y Javier lo señala desde el inicio también, nos lo advierte desde el inicio. La parte que tiene que ver con la razón y la parte que tiene que ver con la conciencia desventurada. ¿Y por qué no aparecen? Javier lo dice, porque esto que Hegel llama razón es muy característico de esta sensibilidad y de este entendimiento tendiente a lo dicotómico del mundo moderno, pero en última instancia de la tradición occidental, ¿no? Entonces, dice, eso no parece estar aquí, y creo que tiene razón. Lo mismo respecto a la conciencia desventurada, y voy terminando con eso, en atención al tiempo del que disponemos, y para conversar luego. Sabrán que este capítulo clave de la fenomenología del espíritu es clave, refiere a esta religiosidad, a este sentimiento de lo sagrado, que ubica lo sagrado fuera del mundo, y que por eso desdobla el mundo. Algo que podemos remontar hasta Platón, por lo menos, pero que encuentra en el cristianismo, que Nietzsche llamaba platonismo de masas o de muchedumbres, su expresión de mayor alcance, el mundo dividido, lo sagrado colocado fuera del mundo, en un Dios excluyente, y el mundo convertido, por tanto, en algo profano, este mundo, profano y profanado. Eso no está en el mundo andino, claro que no, pero ambas ausencias igualmente son muy reveladoras, y el texto lo deja notar muy bien. Bien, apenas he empezado a dar algunas líneas generales de lo que uno puede apreciar en este texto, y seguramente en las otras intervenciones se puede señalar algunos otros aspectos. Básicamente lo hacía notar con el ánimo nuevamente de felicitar a Javier por este trabajo acucioso y muy perspicaz que pone en nuestra mano. Creo que habría que pensar en otra edición del texto. Sospecho que el número de textos editados esta vez ya debe estar agotándose, y ojalá que así sea. Entonces habría que pensar en otra edición, porque vale la pena que lo divulguemos, porque es también un logro de nuestra comunidad filosófica, ¿no? Y bien, entonces felicitar a Javier por esto y recomendar el texto. Vale la pena por el doble motivo que da. Vale la pena como una muy buena vía de entrada al conocimiento de la fenomenología del espíritu de Hegel, y también vale la pena como una entrada bastante comprensiva e informada del mundo andino, y por supuesto como
ejercicio de poner esas dos tradiciones en un diálogo común. Gracias. Muchas gracias, profesor Fernando de Paz. A continuación, las palabras de Jonathan Romero. Bueno, ante todo, muy buenas tardes al público. Saludar también al Grupo Origen por la invitación, así como felicitar también a Javier por la presentación de este importante libro que en realidad constituye un gigantesco aporte a la filosofía y al estudio del pensamiento andino. En realidad, cuando comencé a leer este libro, hizo que retorne precisamente a mis primeras pasiones con respecto a la filosofía. Esto es algo personal corto nomás, ¿no? Cuando yo empecé principalmente acá a filosofía era porque me atraía demasiado el pensamiento de Hegel, ¿no? Es un tema que incluso aquí Freddy debe saber, porque hemos tratado de constituir los primeros años, por lo menos el 2022 o 2023, un círculo de estudio introductorio para Hegel. O sea, mis intenciones y mis intereses estaban allí, ¿no? Pero posteriormente, por cuestiones de la vida, las pasiones terminan cambiando y también los rumbos terminan girando, ¿no? Pero este texto es una forma también de cómo retornar a las raíces, como se puede decir, ¿no? Y en realidad lo que me parece novedoso precisamente de este libro es que utiliza el método hegeliano para tratar de reordenar y reconfigurar todo el bagaje andino que se ha estado produciendo, como lo mencionó el profesor Zenón. Y no solamente es un tema de la utilización de un método, sino, como ya se mencionó, es un tema de un diálogo. Esto me hace recordar, por ejemplo, un libro de introducción a la filosofía o de historia de la filosofía, el libro de Manuel Severino, que es un libro que utiliza muy bien el método hegeliano para tratar de explicar precisamente el desarrollo del pensamiento filosófico griego, ¿no? Tienen libros como la filosofía antigua, la filosofía moderna, la filosofía contemporánea. Sin embargo, ¿cuál es la gigantesca diferencia que está con Javier? Es que Javier en realidad trata más bien de dialogar y de realmente ver qué cosa es útil de Hegel para el pensamiento andino, ¿no? Por eso me parece que es muy importante, y en el mismo prólogo él va a mencionar, ¿no? Hay un proceso de fagotización realmente de lo que ocurre con Hegel, ¿no? Simplemente lo que está haciendo Javier no es utilizar el método hegeliano para explicarlo, ¿no? Lo utiliza, pero también lo está cuestionando desde dentro, y es algo que en realidad es muy loable. Me parece muy interesante, ¿no? Ese aspecto preciso del libro, pero también por otro lado me parece importante que pone en diálogo sobre todo a pensadores potentes de nuestra propia tradición. Pensadores potentes, por ejemplo, como el caso de Gamaliel Churata, como el caso de José María Arguedas, y por otro lado también a hispanistas como José de Acosta, ¿no? Que me parece que eso es algo muy relevante, ¿no? O sea, trata más bien de comparar realmente qué cosa hay en estos autores con el pensamiento directo de Hegel, ¿no? Y él se da cuenta que hay un montón de diferencias. Por comenzar, ¿no? En la misma obra es la diferencia precisamente de la conciencia, que él lo relaciona con un término que me parece muy complejo y también que dice mucho de más, que es el tema del sunku, ¿no? El tema del corazón, ¿no? O sea, cómo realmente el mundo andino piensa el mundo, ¿no? ¿Desde qué parte? No solamente es una elaboración intelectual cerebral, sino que está muy vinculada al tema de la sensibilidad. Eso es por un lado. Por otro lado, me parece también muy relevante el empleo que realiza de mitos muy potentes
con respecto al pensamiento andino, como por ejemplo este mito moche, que es el tema de la rebelión de los artefactos, o el manuscrito de Guarochirí, para dar cuenta de un tema que está constantemente latente en nuestro pensamiento, que es el tema del Pachacuti y el Pachaticray, ¿no?, que menciona Javier en su libro, y a buena cuenta, sobre todo para tratar justo la parte del mundo invertido, que también me parece muy genial, ¿no?, cómo realmente esta parte del Pachacuti resuena directamente con lo que Hegel trataba de explicar para Occidente, ¿no?, el tema del mundo invertido. Por otra parte, también está relacionado muy a buena cuenta con el asunto del mundo invertido, es el tema como el Yuyay o el entendimiento, el entendimiento andino relaciona precisamente estas señales y signos, estas unanchas, para tratar de comprender todo eso, ¿no? Es casi como que Javier, en ese punto, por lo menos esta es mi interpretación, le da vuelta a la interpretación hegeliana, precisamente de la forma como el Yuyay, el Hamutak, trata de comprender, de entender precisamente esta relación que se da en la misma fuerza que ya mencionó el profesor Zenón de Paz, ¿no? Esta fuerza que en realidad se puede traducir en el Kama, ¿no? Y hace un tema de explicaciones, disculpen a veces un poco del tema del desorden, sobre todo tratando de regresar un tanto al tema también de la percepción, sobre todo cuando hay esta división y hay una especie de división entre el mundo sensible y el mundo suprasensible, y aquí aparece una figura que ha resonado directamente con mis estudios personales, ¿no?, que es el Kamarken, que es casi como la sombra de las cosas, que en mi caso, un poco jalando también agua con mi molino, que es el tema de Gamaliel Churata, se relaciona con un categorema muy importante, que es el categorema de la Hay, ¿no? Hay unas relaciones tan interesantes y tan ricas para un diálogo de ese tipo. Bueno, en realidad me parece que el libro de Javier, pese más allá de las sugerencias, también ha ido causando muchas polémicas, sobre todo uno cuando ve las redes sociales y ve ciertos diálogos. Hay sobre todo algunos filósofos, estudiosos andinos como que se han comenzado a rasgar las vestiduras precisamente por este interesante diálogo que se ha estado dando. Y al respecto, yo respondería que en realidad no hay que tenerle miedo al tema del diálogo, precisamente así se desarrolla el pensamiento, ¿no? Ya mencionando un poco al caso de Gamaliel Churata mencionaba eso, ¿no?, que en realidad el indio termina chachando las ideas, ¿no? Hay algunas ideas que les van a estar sirviendo, hay otras ideas que también las van a terminar escupiendo porque van a sentir que no ha servido, digamos, para nuestro territorio, y eso es el caso que ya mencionó el profesor Zenón de Paz con respecto al tema de la conciencia desventurada o al tema de la razón propiamente en el caso del libro, ¿no? Han habido asuntos que sí se pueden emparejar, se pueden encontrar símiles, y bueno, por otro lado, yo sí quisiera hacer una pequeña crítica, Javier, pero es una crítica más allá de un tema de formas, ¿no?, en dos puntos, ¿no?, sobre todo que he visto en la parte de la conciencia, es que Javier debió incidir mucho más en el tema del Zoom, y al momento de mencionar constantemente el tema de la conciencia del andino, ¿no? Es casi como que el Zoom lo menciona en unas cuantas partes, pero no sigue con el tema de la insistencia, ¿no? Y sobre todo para un lector que a veces da una lectura muy rápida o tal vez superficial, piensa que conciencia todavía es este proceso intelectivo cerebral, ¿no? Yo creo que en ese caso tal vez un aporte, si bien es formal, pero también está vinculado al tema del contenido, sería incidir directamente ya en estos categoremas. Bueno, en mi caso yo menciono el tema de categoremas por un tema de no sustancializar, digamos, ciertos asuntos por temas de categorías, ¿no?, de que también hay un tema de
de significación muy distintos, ¿no? Pero yo creo que debería sobre todo profundizar más en ese asunto e incidir constantemente en el tema del Zoom. Por otro lado, la siguiente crítica es con respecto al tema de la certeza sensible, ¿no? Si bien en la parte de la certeza sensible Javier mencionó dos términos que son muy relevantes como el CAI y el CUNA, no hay un término que sea necesariamente identificado con el tema de la certeza sensible, ¿no? En ese caso, yo sí, es ya una pregunta tal vez para que desarrolle Javier, ¿por qué no se encuentra un término digamos, directamente en el quechua? Y si en todo caso, si no hay un término muy fácil en el tema del quechua, también otra propuesta podría ser recomendar el tema de la hibridación, ¿no? Porque como se está hablando del espíritu de la fenomenología del mundo andino, también está el mundo aymara dentro del pensamiento andino, y también está en cierta medida el pensamiento amazónico, ¿no? Que también podrían ayudar a recrear o a reinterpretar ciertos categoremas que nos ayudarían a profundizar y a esclarecer muchos más de estos asuntos. Bueno, por otro lado, simplemente mencionar, Javier, que si antes en realidad yo ya te respetaba demasiado, creo que ya te ganaste mi admiración por la publicación de este libro, ¿no? Es muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Ahora las palabras de Freddy Almanza. Muy bien. Bueno, gracias, ante todo, gracias a Javier, gracias al Grupo Origen, a profesor Simón, a Joar también por invitarme. Estoy muy feliz de ver después de mucho tiempo caras conocidas. Bueno, quisiera iniciar tal vez con una pequeña anécdota, ¿ya? Cuando Javier me pidió que yo sea una de las personas que presentara su libro, pues acepté gustoso y estaba listo para deshacerme en elogios como suele ser la costumbre en una presentación de un libro, más que merecidos en realidad. Creo que el profesor Zenón y Joar han hablado muy bien al respecto también, ¿no? Y realmente lo iba a hacer así, pero Javier me dijo que por favor no hiciera eso, que se iba a molestar mucho, y que en su lugar tratara de realizar una crítica contundente, precisa, como a la que estamos acostumbrados a hacernos entre nosotros, porque en realidad Javier y yo podemos tener muchas diferencias en cuanto a nuestras líneas de pensamiento, pero si algo compartimos es la certeza de que el pensamiento filosófico no debe ser una actividad endogámica, ¿no es cierto?, de palmaditas de espalda. Siempre nos ha gustado criticarnos a nosotros y nos hemos sentido muy bien así. Entonces, en honor a esa amistad y en honor a esa petición, procederé. Entonces, pero voy a proceder antes de proceder, sí quiero hacer un pequeño elogio, totalmente sincero. Este es un libro muy audaz. Este es un verdadero libro de filosofía audaz, como tiene que ser la filosofía. Es muy fácil escribir sobre Hegel, ¿ya? Es un poco aburrido también hacerlo, pero es muy difícil ponerte a conversar con Hegel, tratar de ver dónde se equivoca Hegel y dónde acierta, y tener la valentía de poner tu nombre y decir yo pienso esto porque sobre Hegel pienso que está equivocado aquí. Eso me parece muy audaz y pienso que la mejor manera de responder a esa audacia es también con una crítica franca y audaz igualmente. Y ahora sí, ¿no? Entonces voy a dividir mi crítica en tres partes. La primera va a ser una crítica a la metodología y a la estructura del libro. La segunda va a ser una crítica al carácter espiritual en términos hegelianos de la civilización andina. Y la tercera va a ser una crítica a su crítica de Occidente, o no sé, una contracrítica, si así quieren verlo. ¿De acuerdo? Entonces, brevemente, sé que no tenemos mucho tiempo. En cuanto a la metodología y estructura, Javier
expresa en reiteradas ocasiones que lo que busca es digamos, encontrar equivalencias homeomórficas e isomorfismos entre la fenomenología del espíritu y ciertos aspectos, ¿no es cierto?, históricos y culturales de la cultura andina, ¿ya? Desde este momento me parece que entonces estamos tomando el marco metodológico hegeliano de una manera formal, ¿de acuerdo? Formal, es decir, tengo una estructura y voy a ver dónde esa estructura se adecua a este contenido. Hay otra parte en donde dice Javier dice abiertamente: voy a adaptar el sistema hegeliano a las circunstancias y a los requerimientos de la civilización andina. Nuevamente vemos acá una perspectiva formal, ¿no es cierto? Una perspectiva formal en donde el contenido y la forma son dos instancias distintas que pueden o no coincidir. Esto es justamente uno de los puntos que me parece metodológicamente más criticables, en todo caso, del texto, ¿no? Y por una razón bastante evidente. Hegel tiene como un principio metodológico fundamental no dividir forma y contenido. No dividir forma y contenido. De hecho, el contenido, lo que nosotros pensamos, es aquello que nos va a llevar, en función de la pregunta que nos hacemos al respecto, a la forma de tratarlo. ¿Correcto? Entonces, más que encontrar isomorfismos o homeomorfismos o adaptar un sistema, tal vez hubiera sido interesante capturar, estudiar filosóficamente la cultura andina, dialéctica especulativamente como lo hace Hegel, pero darle una patada a la estructura formal de la fenomenología del espíritu. Es decir, conciencia, autoconciencia, razón, entendimiento. Dejar un poco eso de lado y ver cómo las propias categorías se van gestando en esta civilización tan interesante, tan importante, nuestra, ¿verdad? Eso sería una crítica puntual en el ámbito de la metodología. Una cosa más aquí, creo que el profesor Zenón ya lo había hecho notar. El libro, Javier lo dice claramente, va a evitar tocar el tema de la razón, es decir, el ámbito de la razón es un capítulo específico de la fenomenología del espíritu y Javier decidió no abordar este capítulo porque no hay un correlato o un equivalente dentro de la civilización andina. ¿Ya? Lo que yo pienso en sobre esta precisa situación es que sí hay, ¿ya? Sí hay. ¿Por qué? Porque para Hegel la razón, fundamentalmente, ¿qué es? Es la certeza de ser toda la realidad, una certeza lograda, una certeza que ya no duda, ¿no es cierto? Que tiene frente a la conciencia la realidad y sabe que su conciencia y la realidad tienen la misma estructura. Por lo tanto, ¿qué hace? Investiga, mira, ¿no es cierto? Se aboca a apreciar la realidad. Y yo creo que sí existió esto en la cultura andina sin ningún problema, ¿no es cierto? En este capítulo Hegel, por ejemplo, habla acerca de descubrimientos científicos o una forma científica de concebir el mundo, rudimentaria, por supuesto, y que se va haciendo más compleja cada vez. Y esto también lo veo en la cultura andina. Entonces yo creo que no habría razón para saltarse en realidad este capítulo, ¿ya? Esto por lo que respecta a una crítica de estructura, de metodología. Por lo que respecta a una crítica de la propia forma de comprender filosóficamente la cultura andina, yo sí veo un problema básico que es, de acuerdo a todo lo que se expresa en el libro, parece que la cultura andina nunca salió de un estadio de ser en sí, para decirlo hegelianamente. En otras palabras, o mejor utilizando las palabras de Javier, parafraseándolo en todo caso, el espíritu andino jamás se ha asumido como superior a la naturaleza, ¿de acuerdo? El espíritu andino jamás se ha asumido como superior a la naturaleza, siempre ha estado en conformidad a ella. En el momento también incluso de trabajar, Javier dice, el trabajo del andino es un trabajo con la naturaleza y en sincronía con la naturaleza.
y muchas otras aseveraciones al respecto. Bueno, el problema de esto es que precisamente una civilización que tiene esta característica es una civilización que se queda en un estadio de la naturalización del espíritu, del ser en sí. No ha ocurrido todavía la escisión, y la escisión es el motor, el presupuesto del movimiento dialéctico, o sea, si se quiere, dialéctico especulativo del espíritu. Recuerden que el espíritu para Hegel no es simplemente una unidad compacta en donde sus elementos se encuentran relacionados o correlacionados. No. En el estadio del espíritu, el estadio del espíritu presupone ya una escisión. ¿Qué tipo de escisión? Una escisión formal, esencialista, como la que ocurrió justamente en la Edad Moderna, las dicotomías. El espíritu no niega, sino supera las dicotomías. Pero un espíritu que no tiene dicotomías como tales, dualismos, y que no les ha sabido superar, entonces no es espíritu, es vida en todo caso. La categoría más precisa sería vida. Entonces, no podríamos hablar filosóficamente, pienso yo, de un espíritu andino, tendríamos que hablar de la vida andina. Sería el término hegeliano más correcto, tal vez. ¿De acuerdo? Esto también se ve, por ejemplo, en el caso de la priorización del signo. Y Javier habla muy bien, por cierto, acerca de cómo la cultura andina, el lenguaje de la cultura andina prioriza la utilización de signos, de símbolos, ¿no es cierto?, para interpretar la realidad de una manera plural, no reduccionista. Bueno, justamente ese es un elemento que caracteriza a culturas que se encuentran en un estadio de naturalización, en donde no han llegado a un desarrollo espiritual mayor, como por ejemplo Hegel habla del Egipto, ¿no? El jeroglifo es justamente eso, se queda en la representación. Y la representación de un jeroglifo puede ser interpretado de muchas maneras, porque lo que hace referencia a algo simple, algo que simplemente se capta. Y ahí entra la imagen del sabio, que también Javier habla acerca de la Mauta, ¿no es cierto? El sabio que interpreta los signos. Muy parecido, de hecho, al caso de Egipto, ¿no? Bueno, finalmente, hablando de la crítica que hace Javier a la cultura occidental, creo que acá sí tendríamos que entrar en muchos detalles, ¿no? Entiendo que no siempre es posible, así que voy a tocar solamente unos cuantos tópicos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema del deseo, ¿no? El deseo es una categoría que se encuentra en la autoconciencia, en el capítulo de la autoconciencia de la fenomenología del espíritu, más o menos por las primeras partes, ¿no? Y básicamente lo que dice Javier acerca del deseo en la civilización andina es que el deseo no se ha encontrado restringido por preceptos moralizantes, ni una religión como la cristiana, por ejemplo, que haya satanizado el deseo. Más bien el deseo es un deseo libre. De hecho, no solamente es un deseo humano, también los animales desean, las plantas desean, todo desea, porque justamente es una comprensión animista, ¿no?, del cosmos, ¿correcto? Y esto sería mejor, superior a otras comprensiones del deseo, específicamente las más restringidas y las satanizadas que nos han llegado de Occidente hispano, ¿no es cierto? Pues la religión católica, cristiana. A ver, pero acá habría dos cosas que decir, por ejemplo. En primer lugar, para Hegel, el deseo es una categoría que solo puede existir cuando ya hay autoconciencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la autoconciencia es la certeza de saberse en la realidad, o me sé en la realidad, me entiendo no solamente parte de la realidad, sino sé que compartimos la misma sustancia, pero no me encuentro todavía en ella, no me hallo.
no me hallo, por eso me busco. ¿Cómo me busco en la realidad? Deseándola. ¿De acuerdo? Deseándola. Entonces, lo que pasa es que yo voy a desear en la realidad aquello en lo que yo me estoy reconociendo. Si mi deseo solamente llega hasta el comer, el devorar y el placer sexual, es porque espiritualmente soy un animal. ¿De acuerdo? Si mi deseo llega más allá, si mi satisfacción se alcanza en estadios más plenos, arte, religión y filosofía, es porque yo mismo soy y me entiendo como un espíritu. En otras palabras, lo que Hegel dice es que lo mismo que dice Platón, lo mismo que dice Platón en el Fedro, ¿no es cierto? Ahí donde tu alma encuentra satisfacción, ahí está también su esencia. Parafraseando a Platón, ¿no? Lo mismo que dice en todo caso también la Biblia, ¿no? Ahí donde está tu tesoro está tu corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Un deseo que es libre para desear, para aplacarse, ¿no es cierto? Sobre todo en el ámbito sexual, hablando del ámbito sexual que toca el tema Javier. Entonces, no tiene por qué ser superior a un deseo espiritualizado en términos hegelianos, un deseo que encuentra satisfacción en instancias culturalmente más ricas que el simple acto de devorar, que el simple acto de copular. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, y otra cosa, la satanización del deseo que nos ha traído a nosotros la cultura occidental. Yo no creo realmente que sea así. ¿Ya? No creo que el deseo esté satanizado por la cultura occidental, específicamente por el cristianismo y el cristianismo que llegó de Occidente hacia nuestras tierras. Quiero darles un ejemplo de esto. Por ejemplo, podemos apelar a un padre de la iglesia como San Agustín. Justamente San Agustín, hablando en sus épocas de desvarío sexual, ¿no es cierto?, dice, cito brevemente, ¿sí? Pues tú siempre estabas a mi lado enfadándote compasivamente y salpicando de muy amargos disgustos todos mis ilícitos deleites, para que así buscase deleitarme sin disgusto. Para que así buscase deleitarme sin disgusto. No dice para que así restrinja mi deleite, para que así satanice mi deleite o niegue mi deleite. No, para que así buscase deleitarme sin disgusto. ¿Ya? En otras partes también dice lo mismo. Lo que pasa no es que el deseo esté satanizado, simplemente el deseo tiene que ser bien enfocado en función de la gracia. No, ese es el principio fundamental, que no significa anularle el deseo, significa simplemente, de hecho, darle su verdadera esencia al deseo, porque detrás de todo deseo está Dios, por ejemplo, para San Agustín. Lo mismo dice alguien como San Juan de la Cruz, dice, lo voy a citar muy brevemente, en sus avisos espirituales dice: oh Señor, Dios mío, ¿quién te buscará con amor puro y sencillo, que te deje de hallar muy a su gusto y voluntad? Muy a su gusto y voluntad. No con disgusto, no negando el deseo. Y una pequeña acotación, tampoco es la carne pecaminosa. De hecho, no puede ser la carne pecaminosa porque Dios cristiano se hizo carne, entonces sería pecador. No, de hecho su lugar de la revelación fue la carne. Entonces, este tipo de cosas, en realidad hay muchas cosas más, pero como digo, este ámbito de la crítica sí tendría que ser más enfocado en detalles. Bueno, dicho esto, he tratado de ser muy breve y eso sería todo de mi parte. Ahora sí esperaría la intervención de Javier. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Freddy. Ahora tenemos las palabras del autor del libro, Javier. Muchas gracias a todos.
amigos, amigas, gracias por estar acá presente, acompañándonos. Gracias al profesor Zenón, a Jonathan, a Freddy. Y bien, básicamente agradecerles las palabras que han tenido para conmigo, para con mi libro, ¿no? De acuerdo con muchos de sus comentarios, con muchas de sus críticas, observaciones, ¿sí? Efectivamente es un trabajo de, digamos así, interculturalidad filosófica, donde se busca poner en diálogo las tradiciones andinas y la tradición pues, del pensamiento filosófico occidental, tomando como punto de partida quiero en mi intervención brevemente tratar de responder algunas críticas y comentarios, ¿no? Sí, en el caso de lo que comenta el profesor Zenón, sí, de acuerdo con sus observaciones, no hay razón, no hay conciencia desvinculada. Son cosas que no cuajan, no hay una correspondencia isomórfica o homomórfica entre la tradición andina y la tradición occidental. Sobre eso podemos volver más adelante. En lo que refiere Jonathan, sí, el tema del Sunjuy me pareció clave, no lo desarrollé mucho, fue una cosa donde se apuntaron algunas equivalencias terminológicas. Trataba de ensayar, claro, esto es lo que Hegel dice, ¿no? El vocabulario filosófico occidental, conciencia, espíritu, etc. Y cómo en el mundo andino, en el quechua en particular, podemos tratar de traducir. Sí, un poco esa la intención, por ese motivo, buscando expresar en quechua la idea de conciencia, claro, es el son, es el corazón. Porque un poco la idea es que se piensa, se siente, se comprende como el corazón. No es el cerebro, no es el órgano del cerebro, sino el corazón, sede de emociones, pensamientos, afectos, ¿no? Muy bien, y ahora yo sí quisiera responder a las críticas que tan amablemente me ha hecho mi amigo Fede, y creo que esa es la dinámica de la filosofía. La crítica, el comentario, ¿no? Tener, pues, creo yo, la amplitud para poder hablar libremente y decir lo que uno piensa, ¿no? Aquí el profesor Dante, cuando leíamos a Platón en el primer grado, dijo una cosa que a mí me pareció importante y que me marcó, que la filosofía consistía, como los diálogos de Platón, en decir, ¿no? Estamos conversando, hablando, y estoy de acuerdo contigo, pero en este punto y en este punto ya no. Y ahí, cuando decías, ya no estoy de acuerdo en este punto, ahí comenzaba la filosofía, ahí comenzaba el polemos, comenzaba ahí la dialéctica, el juego de palabras, ¿no? Comenzaba ahí algo muy interesante, que es justamente lo que vamos a desarrollar ahora. Bueno, Freire hace una crítica muy interesante en torno al tema de la forma y el contenido. Sí, de acuerdo, Freire, y más bien me gusta mucho la idea que tienes, de, por así decirlo, ¿no? Intencionadamente botar la escalera y más bien emprender una segunda navegación. Pero eso es posible justamente por este primer ensayo. Ese primer ensayo de acercamiento nos puede mostrar aquellas cosas que de una u otra forma combinan, se cotejan con el mundo andino y aquellas cosas que no. Y ahí más bien yo tengo en mente la idea del círculo hermenéutico. Cuando leemos un texto, cuando leemos una obra, en una primera ocasión nos vamos a dar cuenta qué cosas son las que nos ayudan a comprender, qué cosas no, qué cosas más bien son diferentes, qué cosas más bien son distintas. Y un poco la idea, el proyecto es ese, es, digamos, volver una y otra vez a hacer un círculo donde cada vez vayamos refinando, ¿no? Digamos, la forma como comprendemos esto y vayamos ajustando algunas cosas, ¿no? como se ha venido observando. No, esta idea de, digamos, hacer una fenomenología del mundo andino ya sin el corsé, ¿no? sin, digamos, el marco de las categorías hegelianas, me parece importante, creo que por ahí puede ir una vía ya de refundar esto, ¿no? O de replantearlo. Ya, en lo que respecta al tema de la razón y a la conciencia desvinculada, Freire no ha dicho que la conciencia desvinculada esté en el mundo andino, entonces creo que ahí están de acuerdo los que no y Freire, ¿no? Pero hay un desacuerdo con el tema de la razón. ¿Existirá la razón en el mundo andino? Ya, yo tengo ahí que un poco corregirme. Yo creo que sí podría existir un tipo sui generis de razón, un tipo distinto de razón. No sé si se acordarán de Mendizábal, ¿no? Emilio Mendizábal, si no me equivoco, escribió un libro llamado La Pasión Racionalista Andina, y un conjunto de textos que iban por ese lado, un poco siguiendo la idea de ellos todos, demostrar que en esto, ¿no? que entre comillas se llama pensamiento salvaje, hay una pasión racionalista. O sea, hay un aprecio de, entre comillas, no es salvaje, primitivo, por conocer estructuras, por clasificar, por ordenar, y eso es lo que llamamos ciencia, lo que llamamos el ejercicio de la razón.
Y eso mismo también creo puede tener su paralelo en el mundo andino. Voy a mencionar acá, y espero que lo tome bien, voy a mencionar a Lucas Palacios, autor del libro Filosofía Andina Prehispánica en sus fuentes, donde él justamente desarrolla esta idea de que en el mundo andino podemos encontrar el uso de instrumentos científicos, el uso de digamos, instrumentos rudimentarios, claro, pero lo que pueden ayudar a conocer. Y eso es interesante porque se contrapone a una tesis que puso en circulación Antonio Peña Cabrera en su artículo, ¿no? La nacionalidad andina. Antonio Peña Cabrera decía que el andino conocía sin instrumentos, conocía orgánicamente, conocía directamente con su cuerpo. Y no. Ahí Lucas Palacios documenta varios casos donde, por ejemplo, usaban campanas, usaban quipus, usaban, por ejemplo, instrumentos de medición, usaban, por ejemplo, en muchas huacas, en muchos templos, hay algo así como pozos, ¿no? Que no son pozos, sino espejos de agua para poder captar el movimiento de las estrellas. O sea, el desarrollo de la razón sí estuvo presente y sobre todo se muestra en el tema arquitectónico, en cómo incas, ¿no? Huaris, otras culturas desarrollaron complejos sistemas de ingeniería. Por ejemplo, en el Cusco existe esta zona donde se hace toda una arquitectura con el agua. ¿Cómo se llama esta zona? Tipón, Tipón, ¿no? Allí en Cusco se ve justamente cómo hay un empleo del agua que supone conocimientos de caída, de pendiente, y claro, ya, pero entonces por el lado, digamos, del material, por el lado de lo que podamos encontrar como evidencia, es decir, arquitectura que evidencia uso de conocimientos, uso de matemáticas, uso de geometría, es decir, desarrollo de la razón, yo diría que sí existe esto de la razón. Pero ahora lo que ha dicho Freddy, más bien tengo la visión contraria, porque Freddy refiere, ¿no?, que la razón se da cuando se tiene la certeza de que la conciencia es toda la realidad. Y eso no pasa en el mundo andino. En el mundo andino, el ser humano, el sujeto, jamás se atreve a decir yo soy la realidad, yo soy el mundo, ¿no? No hay en el mundo andino un Descartes que después de dudar niega la existencia de la realidad empírica y se afirma como pensamiento, ¿no? En el mundo andino, ¿no?, hay un tipo de idealismo, ¿sí?, pero más platónico, más de series subjetivas que existen en Hanan Pacha, pero no hay algo así, un idealismo subjetivista que reduce la realidad a un sujeto pensante. Y por ese lado no puede haber algo así como una razón, ¿no?, que conoce el mundo porque lo reduce a sus estructuras, a sus leyes. Por ese motivo comentaba que se podría pensar la razón, pero desde una razón sui generis, no una razón que subsume el mundo en su propio pensamiento, sino una razón que descubre, inventa, que tiene, por así decirlo, el atrevimiento de modificar la realidad, pero como ahora veremos, con un enfoque distinto. Ya, a ver, en lo que Freire ha comentado me ha parecido una cosa muy ortodoxa, ¿no? O sea, he visto a Freire ponerse en la postura del Hegel más ortodoxo, de que comentaríamos es una postura hegeliana, ¿no? Si tuviéramos un amigo de la católica que es hegeliano ortodoxo, ¿qué diría? Bueno, un poco Freire hecho ese papel. Y algo así interesante, porque sí, es una visión ortodoxa, claro, la cultura andina es naturaleza. La cultura andina no tiene espíritu. La cultura andina es tal y como Hegel lo señala en la historia, en la filosofía de la historia, en ese pasaje de Todo Mundo, donde ahí Hegel señala que las culturas de América, México y Perú solamente tienen cultura natural, no tienen espíritu, ¿no? Pero precisamente yo he escrito un artículo que se llama Hegel y las grandes civilizaciones americanas, donde justamente ahí desmontamos esa idea, la replanteamos, y ese artículo es algo así como el punto de partida del libro. ¿Qué decimos en nuestro artículo? Que Hegel se equivoca, que no es que las culturas americanas sean naturales, no, sino que tienen, miren, una comprensión distinta de la relación naturaleza-cultura. A ver, como ustedes saben, ¿no?, las ciencias sociales se basan en la diferencia entre naturaleza y cultura. Esto lo muestra Lévi-Strauss, lo continúa también, pero ya los antropólogos más contemporáneos, como Philippe Descola, sospechan de esa distinción, y más bien señalan que esa distinción, naturaleza-cultura, es occidental, que en muchos pueblos no hay esa división, ¿no? Y esta distinción, naturaleza-cultura, es la misma que encontramos en la época ilustrada, la distinción entre materia y espíritu, naturaleza y espíritu. Claro, ¿qué significa esto? Que desde el punto de vista de Hegel, que él distingue naturaleza y espíritu, claro, va a darse cuenta que los indígenas no tienen concepción de espíritu, va a entender que todo es naturaleza.
Pero para los indígenas, para los pueblos, ¿no?, andinos, amazónicos, otros pueblos, no es eso. Más bien hay algo así como una cosmopraxis, una cosmovidencia, ¿no? ¿En qué sentido? En que para estos pueblos la naturaleza es espíritu, ¿no? Las plantas, los animales, los cerdos son comunidades, son grupos, son familias, son personas con agencia, etc. Y miren, comprender esto es tomarse en serio el animismo, ¿no? Tomarse en serio la idea de que los únicos, tomarse en serio la idea de que los seres humanos no somos los únicos seres con agencia, con voluntad, con lenguaje, sino que también hablan los animales, los cerdos, las plantas, las cosas. Esa idea ontológica es la que está presente en el mundo andino. Y ese es el punto que hay que tener en claro para comprenderlo, ¿no? Como entonces en el mundo andino sí hay, digamos así, una escisión, porque ese punto quería llegar, y ese punto me parece claro. Freud dice que no hay escisión, que no hay una escisión en un año falso. Ya en mi tesis de maestría muestro que hay una escisión profunda en el mundo andino. A ver, en el libro se explica así. Yuval Noah Harari dice lo siguiente, ¿no? Que cuando los primeros hombres llegan a América se produce una catástrofe ecológica, que producto tanto de la era del hielo, ¿no?, y como de la caza indiscriminada, empiezan a extinguirse la megafauna. Mamuts, perezosos gigantes, mastodontes desaparecen de Sudamérica. ¿Por qué? Harari dice, puede ser el caso que entre muchas cosas también por culpa del hombre, por culpa del avance del ser humano, que en algunos milenios se expande por toda Sudamérica y deja de existir la megafauna. Yo tomo eso como una cosa importante, porque ahí estaría el pecado original de la cultura andina o de las civilizaciones originales. Estas civilizaciones habrían llegado y habrían causado un impacto profundo en su ecosistema, y para saldar su deuda, para reparar ello, habríase configurado una cosmovisión donde más bien el espíritu y la naturaleza se reconcilien, donde más bien se busque, sí, la existencia del hombre, su desarrollo, pero no ya sobreponiéndose, no ya poniéndose por encima de la naturaleza, sino conviviendo con ella, armonizando con ella. Y es que esto que el mundo andino ofrece no es una cosa que se quede en el pasado. Yo pienso que esto está en el futuro, que esta es la base de lo que puede ser una civilización ecológica. Como más adelante, al darnos cuenta de que estamos matando la tierra con el capitalismo y su modo de producción, necesitaremos repensar las bases de la humanidad, ya no sobre un antropocentrismo, sobre una visión del hombre como una cosa racional, sino recuperar nuestras ideas claras, ¿no? El animismo, la convivencia con la naturaleza, etc. Y una cosa más que creo que es importante destacar es que en lo que decía Freire respecto a los signos, ¿no? Ahí Freire decía que la cultura andina no había logrado un estadio más alto de signos. Ahí traigamos en colación a un gran crítico de Hegel, ¿no? De los que critican a Hegel, me parece más interesante. Jacques Derrida, en la dermatología, observa ese punto. Jacques Derrida dice, ahí Hegel se muestra más eurocéntrico, porque Hegel ordena las escrituras como si el alfabeto fuera la final y subordina al jeroglifo, al ideograma, ¿no?, al pictograma, etc., diciendo que son primitivos y que solo el alfabeto es, digamos, la escritura auténtica. Y esto es clave porque Derrida observa que este ha sido el punto de partida de las ciencias sociales. Decir qué es escritura y qué no es escritura, ¿no? Decir, los andinos, ¿no?, los africanos, no tienen escritura porque no se parece a nada que sea el alfabeto. Derrida, tomando en cuenta a un antropólogo como André Lerroy-Goldman, dice lo siguiente, dice, no, para comenzar, todo signo es escritura, todo signo, sea una incisión en un hueso, sea una pintura en la cueva, sea una marca en la cerámica, pero todo signo que instituye significatividad, todo signo que juega, todo signo que transmite sentido, es escritura. Y ahí Derrida pues ordena una crítica, claro, una crítica muy interesante a Hegel, a las ciencias sociales, y miren, y a la idea de que todo pueblo y cultura ha tenido escritura, y no tiene por qué parecer su escritura al alfabeto. De modo que los quipus, tocapus, ¿no?, también son escritura, lo único es que no lo desciframos, no lo traducimos. Ellos, los andinos, otros pueblos, tienen su escritura, su sistema de significación, que ellos lo entienden, lo comprenden y lo usan. El problema está que nosotros no tenemos el acceso a ese código, no hacemos la traducción, pero no significa que no hayan escrito. Hay muchas cosas escritas en el mundo andino, pero que obviamente no son libros, no son alfabéticos, etc. Por eso en el texto también hay una importante referencia al tema del texto.
cómo aprender a tomar como texto iconografía, guapos, ¿no? El paisaje, las danzas, los mitos. Y por último, en lo que refiere al tema del deseo, creo que es una crítica interesante. Y sí, el cristianismo, para comenzar, como lo dice Freddy, es una religión muy amplia. No habría que decir el cristianismo reprime el deseo. Habría que ser más exacto diciendo algunas corrientes cristianas reprimen el deseo y otras no. Los cristianismos más abiertos, más amables con el cuerpo. Inclusive creo que Freddy no me dejará mentir, hay cristianismos inmanentistas, cristianismos panteístas, como el de Francisco de Asís, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, creo que Freddy plantea una dicotomía que puede salvarse. La dicotomía entre deseamos sexo o deseamos cultura, deseamos copulación o deseamos pensamiento. Y la idea puede ser esta, pero ¿por qué excluir una cosa de otra? ¿Por qué decir esto sí y esto no? Me hace acordar una cosa tan ridícula que leí en Max Scheler. Max Scheler decía, como condición de la filosofía, una persona debería ser casta, debería detestar el sexo, debería abstenerse de lo sexual, ¿no? Me pareció ridículo. No, por el contrario, creo yo que se puede recuperar un espíritu más epicureísta, más ligado a digamos, estas corrientes, ¿no? Donde el cuerpo, donde el deseo son positivos, se afirman. Y ahí también está Spinoza, con la idea del amor intelectual, pero con un amor que le fuerza el deseo de vivir, el conatos. Y en ese sentido creo yo que los hombres también nos hacen eso. Cuando ellos hablan del sexo, no lo hacen como una cosa morbosa, como una cosa pecaminosa, sino como algo sagrado, como algo que también es sapiencial, como un acto en donde placer está, también está conocimiento y sabiduría. Hay un guapo en la cultura casma, si no me equivoco, donde muestra, ¿no? Hombre y mujer, uno encima de otro, y claro, es una cosa sexual, pero también es una cosa que muestra la naturaleza unida con el ser humano, muestra la procreación, la fecundidad. Sigmund Freud, en ese texto sobre Leonardo da Vinci, decía justamente eso, de que el occidental ha perdido esa sacralidad que antes tenía el sexo, lo sexual. De una manera en que Javier ha dicho, claro, el cristianismo es muy amplio y hay ciertos cristianismos que creen esto y ciertos cristianismos que creen lo otro. El espíritu andino, lo que entendemos por espíritu andino también es muy amplio y valdría la pena tratar de no mezclarlo como si fuera una sola cosa monolítica, ¿no? Eso es lo primero, es como 4, así que pido perdón. Luego, también me preguntaba si entiendo que el libro abarca el mundo andino como algo del pasado y como algo prehispánico, y me preguntaba si es que acaso no se puede hablar aún de mundo andino actualmente y de un mundo e incluso seguir esta dinámica del espíritu de Hegel en el sincretismo que ha experimentado el espíritu andino tras la conquista. Luego, las dos preguntas que me parecen más importantes es ¿cómo evitamos que tratar de hacer calzar una serie de pensamientos disímiles del occidental, hacerlos calzar en un esquema muy occidental y además muy eurocéntrico como el de Hegel? ¿Cómo evitamos que eso se convierta en una recolonización? Y no más bien en un intento de descolonización como se sugirió al principio. Y por último, quisiera saber si es que hay un objetivo filosófico detrás o solo es un ejercicio intelectual, ¿no? Me refiero a cuál es el problema que el autor tiene de fondo, y en ese sentido, cómo es que este libro es una piedra dentro del edificio para enfrentar este problema, y en ese mismo sentido, ¿por qué se elige a Hegel de entre otros muchos pensamientos de la tradición filosófica para afrontar este problema? Eso sería todo. Perdón, ¿alguna otra intervención? Para que sea en bloque y luego el profesor responda. ¿Qué tal? Primero felicitaciones, Javier, ¿no? Bueno, yo tengo un par de comentarios, ¿no? Yo recordé bastante. Primero recordé a Manco Inca, ¿no? Manco Inca, cuando estaba en el cerro Cristóbal o en el Mapucharo, ¿no? Él decía a sus rebeldes, le decía, antes de batallar, ¿no? Les decía, nosotros nos rebelamos porque esos señores vienen
dicen algo, ¿no? Hablan muy bonito, tienen sus leyes, su religión, pero en la práctica hacen otra cosa, ¿no? En la práctica han generado mucha destrucción. Oman Poma decía, está muy bien sus leyes, su religión, ¿no? Yo creo, o sea, decía yo creo, ¿no? Pero en la práctica, sus funcionarios, sus representantes generan destrucción, ¿no? Entonces queremos que se vayan. Una de las formas en las que se colonizó de alguna forma también fue a través del pensamiento, ¿no? El pensamiento, por ejemplo, cuando al indígena se le inferioriza, ¿no? Como indio, subhumano, no sé. Se dice, pues, el indio no tiene esta capacidad de abstracción, no tiene esta capacidad de generar este tipo de pensamiento abstracto, ¿no? El indio es demasiado concreto, una cosa así, ¿no? Sobre el deseo de todas maneras se sataniza, ¿no? Y además aquí tenemos un efecto de que el deseo se vuelve sobre los cuerpos blancos, ¿no? O sea, el deseo es utilizado para un proceso de blanqueamiento, ¿no? Además de la satanización que se hay, ¿no? De ahí me recordé a Pedro Zulem, ¿no? Pedro Zulem, intelectual, ¿no? De principios del siglo XX, de este maestro, digamos, o inspirador, ¿no? De Mayate y de Basadre, ¿no? Que era un amante de las leyes, ¿no? Un amante de la justicia, ¿no? De la verdad, ¿no? Quizás encontró la verdad más cruel o más cruda de lo que estaba pasando en el tiempo de los hormonales, el tiempo de los del caucho, ¿no? Y él decía, pero él seguía confiando en esa ley, ¿no? Y él decía, pero terminó frustrado, ¿no? Estas leyes realmente no sirven para nada, ¿no? Son un papel, son leyes escritas en papel, ¿no? En la realidad es otra, ¿no? Y ahora, por ejemplo, los hispanistas, ¿no? Todo este ciclo de hispanistas, me parece. Muchas veces sus principales argumentos son, pues, las leyes, ¿no? Las leyes del periodo virreinal, que no tienen ni llamar colonia. Las leyes perfectas, y armoniosas y hermosas del paraíso virreinal, ¿no? Entonces se basan en estas leyes ideales, ¿no? De este pensamiento abstracto, ¿no? De este pensamiento sin realidad muchas veces, ¿no? Por lo menos la historia nos dice eso, ¿no? O por lo menos en contextos como el Perú, en contextos coloniales, por lo menos ese abismo es mucho más amplio, quizás más grande, ¿no? Y lo segundo, esa era la primera idea que quería conversar. Lo segundo era la idea de Gamaliel, ¿no? Que decía cómo él chachaba las hojas de coca, ¿no? Hay muchas tradiciones que están, sobre todo, yo creo que la andino-amazónica está bastante vinculada elementos que uno ingiere con el pensamiento, ¿no? ¿Cómo se llama? Las plantas sagradas, la ayahuasca, la huilca, la coca, ¿no? El pensamiento se hace conscientemente con la alimentación diaria, ¿no? Es conscientemente, el pensamiento es conscientemente sabido que es animado por algo que se alimenta, ¿no? O sea, es un pensamiento consciente de su cuerpo, digamos, cuando uno está alimentándose, ¿no? Y digamos, es un conocimiento consciente, digamos, que uno que también está hablando a través del espíritu, por ejemplo, de la coca o de la ayahuasca, ¿no? Cuando uno está pensando, hablando, ¿no? Esto me hace pensar, porque bueno, hay otras tradiciones, ¿no? Que también hay por ejemplo, las tradiciones asiáticas en las que la alimentación está muy ligada, pues, al pensamiento, ¿no? Entonces, es algo, digamos, yo lo entiendo así, ¿no? Como que hablando del pensamiento, ¿no? Es un pensamiento consciente del cuerpo, ¿no? Un pensamiento consciente del entorno, ¿no? Y bueno, y hablando de la ciencia, por ejemplo, se sabe, ¿no? Que tenemos un segundo estómago, un segundo cerebro en el estómago, ¿no? Que el estómago genera, pues,
ponen toda una serie de neuronas, no sé, neurotransmisores, ¿no? Pero del estómago, ¿no? Hay un vínculo en el estómago y uno alimenta, ¿no? Con el pensamiento. Gracias. A ver, profesor Mora, breve, para que... Gracias. Interesante, puntuales. Podría también titularse Fenomenología del espíritu prehispánico o incaico, o eligió la palabra andino por alguna cuestión precisa. Luego, en otro lugar explicó el tema del canibalismo, ¿no? Pero quedó pendiente el tema de la zoofilia, ¿no? ¿De qué forma se justifica en ese contexto? Y finalmente, ¿no? Realmente no hay ninguna palabra equivalente para razón, razonamiento o pensamiento en el mundo andino. No hay. Eso sería nada. Excelente. Muchas gracias a todos, amigos, por preguntas muy interesantes. El paso por el tiempo a contestar sumariamente, ¿no? En lo que preguntaba el compañero, ¿no? Sobre el tema del andino, en el texto se toman las diligencias, consideraciones, para no hacer que los andinos sean algo homogéneo y algo monolítico, sino por el contrario, va a haber que hay una diversidad, hay una distinción interna. Lo andino es una matriz cultural donde hay muchas culturas que son diferentes entre sí, eso se tiene en consideración. Ahí, por ejemplo, he tomado en cuenta el último trabajo de Valdemar Espinosa, Las etnias del Imperio Indio, donde justamente muestra la gran diversidad del andino, ¿no? En segundo lugar, sí, esto de la fenomenología del espíritu andino puede proseguirse hasta la colonia, ¿no? Claro, yo he tomado, digamos así, el Imperio Inca como fin del proceso por una razón pragmática, ¿no? De, digamos, poner un punto al análisis. Pero, claro, lo que pasa en la conquista, lo que pasa en la invasión, lo que pasa luego en el virreinato, colonia, también tienen como actor al mundo andino, también podría proseguirse, ¿no? Sí, de acuerdo. Y en esto de la colonización, no, miren, a ver, ahí sí quiero hacer un detalle. A ver, hoy en día, ¿no? Se está hablando mucho de descolonizar a Hegel. Hay eventos, conferencias, ¿no? Leamos a Hegel decolonialmente. Pero, ¿y después de decolonizar a Hegel qué? Porque la idea sería mostrar que Hegel es racista, eurocéntrico, sí, pues sí, lo es. Pero ¿nos quedamos en eso? O más bien tomamos su filosofía, la aprovechamos, le damos la vuelta, o como decía Joan, la chachamos y la aprovechamos, la asumimos, la reincorporamos. Eso es lo que se intenta. Hacer de Hegel no alguien que simplemente no cancelemos por eurocéntrico, sino alguien que sepamos aprovechar, porque si no caemos en un grave error que ya la filosofía cometió. Tratar de hacer filosofía sin Hegel es imposible, ¿no? Sea en Latinoamérica, sea en África, sea en Asia, Hegel está ahí como, digamos así, un hito, no es insuperable. Muy bien, y digamos el objeto filosófico es el siguiente. Es ver qué cosas del mundo andino, de la tradición andina, son relevantes para la filosofía. Si bien, ¿no? Augusto Salazar Gondi dice que la filosofía en el Perú comienza con San Marcos y con el curso de filosofía, bien, pero hagamos esta pregunta, pero lo anterior, lo andino, lo prehispánico, eso no es importante para la filosofía. Y creo que ese es el asunto. Ver cómo el mundo andino, si bien no es filosófico, porque no hay una filosofía andina prehispánica que hayan hecho los anautas, ¿no? Hay una sabiduría, un conocimiento, una visión potente de la realidad del mundo que sí puede ser importante para la filosofía. Y eso es lo que a mí me parece es el núcleo de lo que podemos llamar filosofía andina, interpretación filosófica del mundo andino, ¿no? En lo que comentaba Fernando, ¿no? Me llama la atención el tema del deseo. Sí, esto que señala es ya en un contexto colonial, donde el deseo de los cuerpos, sobre todo, privilegia la actitud, ¿no? Y de eso podemos hablar muchísimo, pero más bien en lo que tratábamos en el mundo andino, no hay ese deseo del cuerpo blanco, ¿no? No, sino aquí hay un deseo donde los cuerpos son amados, son queridos, pero no todo, pero todo cuerpo, inclusive el cuerpo del animal, el cuerpo de la planta, ¿no? Y digamos, con eso voy un poco a lo que preguntaba el profesor Mora. ¿Es filosofía andina prehispánica? ¿Filosofía andina? A ver, ¿por qué filosofía andina? Porque un poco la idea es que la civilización andina prosiga sobre nuestros días. La civilización andina se inicia mucho antes de Caral, sigue con 2000 años de historia, 30 años de historia, llega a nuestros días y todo se mantiene en diferentes formas.
lo que llamamos Perú, que hoy es una capa, una costa sobre algo más profundo que es el mundo andino, que está presente no solamente aquí, sino en Bolivia, en Ecuador, en Chile, en Argentina, etc., ¿no? Que habría, digamos, una andinidad que traspasa fronteras y que habría que pensar de modo más profundo. Es por ese motivo que es espíritu andino. A ver, y luego el tema de la Sofía, justamente va con el tema del deseo. Y esto nos da lo siguiente, que para muchos arqueólogos estos huacos eróticos, ¿no?, los moches eran desolados, porque representaban cosas bastante escandalosas para la época. ¿Qué es lo que fue Rebeca Carrión, ¿no?, que digamos objetó un montón de cosas? Pero lo que más les descuadró fue las escenas de sexo entre hombres del mar, que claro, desde una mentalidad occidental es inaudito, es una cosa espantosa, pero completamente natural, divina y sagrada en el mundo andino, donde la idea es copular con la naturaleza, la idea es tener a la naturaleza también como un objeto de deseo sexual. Y en el texto justamente cito una práctica andina contemporánea, el yogamiento, ¿no? Un antropólogo cusqueño señala algo muy interesante, como hay una especie de los hombres se entierran y eyaculan dentro, un poco para fertilizar la tierra y así copular con la una parte, ¿no? Y claro, eso es algo que debemos esforzarnos en comprender, porque una cosa clave de la filosofía o de las ciencias sociales es no prejuzgar a las culturas por sus prácticas, sino tratar de comprenderlas en su propia contexto, etc., ¿no? Bien, eso sería. Muchas gracias, amigos. Bien, muchas gracias. Entonces, por lo que ha sucedido en los últimos momentos, vamos a programar entonces una segunda reunión de algún tiempo. Mientras tanto, tenemos el tiempo para leer, digerir y chachar el texto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todas. Gracias.